Vale, pues ahora sí que sí, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Llave Spain, en este caso acompañados de nuestro asociado Pubmatic, y hoy vamos a estar hablando sobre cómo los anunciantes pueden desbloquear el Working Media en diferentes entornos como CTV, mobile o display y bueno, mejorar su rendimiento de sus campañas. No me quiero enrollar mucho porque sé que tienen una agenda súper completa, así que voy directamente a presentaros a los panelistas de hoy: Gadea Rodríguez, Director Advertising Solution en Pubmatic; Pablo Morales, Director Advertising Solution también en Pubmatic; y Nicolás Bouchet, Director Global de Datos y Transformación Digital en Navas. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí. Primero, dejarme simplemente recordar a la audiencia que cualquier duda que tengáis a lo largo del webinar la podéis dejar a través del botón de preguntas y respuestas, y al final de la sesión ellos intentarán daros respuesta a todos. Así que nada, ahora ya sí que sí, Pablo, todo tuyo. Muchas gracias, Paula, y encantados de poder participar en estas sesiones. Vale, lo que vamos a ver hoy en la agenda es, por un lado, ¿no?, tendencias en la publicidad programática y cómo desde nuestra compañía Pubmatic ofrecemos soluciones al ecosistema, ¿no?, tanto a la parte de la demanda como a la oferta, para ser más eficientes en costes y resultados, ¿no? Vamos a repasar tres conceptos clave que veis en pantalla, ¿no? Por un lado es el concepto del SPO, que es el Supply Path Optimization, y cómo Pubmatic, al estar muy pegado, ¿no?, al lado de los editores y de los publishers y channel partners, podemos favorecernos con estrategias para ser más eficientes en costes, como os comentaba, ¿no? Por otro lado, el concepto del Curated Media, igualmente, ¿no?, cómo aprovechar todas las capacidades de Pubmatic de segmentación para ser otra vez, ¿no?, lo más rentables posibles entre todos los actores. Y por último, os presentaremos brevemente Activate, ¿no?, como herramienta igualmente de compra directa sobre el ecosistema de Pubmatic, ¿no? Esperemos que aprendáis, a los que no conozcáis Pubmatic, a que profundicéis a aquellos que conozcáis un poquito más, y que realmente os aporte valor esa sesión, ¿no? ¿Vale? Y por último, en la última parte del seminario, ¿no?, tanto Nico como Gadea, ¿no?, establecerán una conversación más uno a uno sobre proyectos en los que se han enfrentado y cuáles han sido un poco sus aprendizajes sobre los temas que trataremos al principio, ¿no? La realidad que vemos, y que creo que es común entre muchos actores, ¿no?, es que cada vez la publicidad digital es más compleja, ¿no? Y el ecosistema se fragmenta cada vez más, se multiplican tanto compradores, publishers, y encuentran muchas dificultades en esa eficiencia, tanto para la parte de la demanda, ¿no?, en su compra, como en la parte de la oferta, para satisfacer las necesidades y los KPIs que están pidiendo las agencias y las marcas, ¿no? Cruzado igualmente con contenidos que a veces son potencialmente falsos, problemas de fraude, problemas de viewability, falta de transparencia. Podríamos decir que son algunos de los desafíos que están afectando al ecosistema, ¿no? Y desde el lado de los anunciantes, pues están pasando de enfocarse mucho no tanto en las audiencias, ¿no?, compras tanto de impresiones, frecuencias, etcétera, por formato, por canal, sino que muchas marcas al final lo que están buscando son resultados de negocio, ¿no? Outcomes, ¿no? Customer Lifetime Value, ventas, formularios, ¿no?, y métricas cada vez más que están buscando, pues eso, rentabilidades asociadas a volúmenes de inversión y retornos que están siendo potentes en digital, ¿no? Entre esas tendencias que vemos en el mercado, puedo concentrar estas seis, aunque seguramente haya muchas más, pero por tratar de simplificar hemos resumido en estos 6 puntos lo que estamos viendo mucho en el mercado, a través de conversaciones con vosotros, con clientes, con publishers y con agencias, ¿no? Por un lado, una unificación tecnológica, ¿no?, donde el mercado se está consolidando cada vez más.
y se están buscando maneras de eficientar esa, ¿no? y de hacer más simple esa complejidad que os decía antes, ¿no? Partnerships con socios como Pugmatic, ¿no? Independientes, que estamos viendo cada vez más que nos están pidiendo desarrollar proyectos más personalizados, marketplaces y temas para optimizar inversiones, ¿no? Por otro lado, también vídeo, en detrimento de display, está cogiendo un papel muy protagonista para muchas de las marcas, ¿no? Y la capacidad esa de crear, gestionar y distribuir ese vídeo a través de múltiples canales y dispositivos, pues en muchos de los casos también se convierte en un reto complicado, ¿no? Porque cada uno pues, está trabajando de una manera muy específica, con formatos muy específicos y hace que sea muy tedioso toda esa consolidación, ¿no? Igualmente, el concepto que vamos a desarrollar un poquito más tarde, ¿no? Con más detalle, que es el del SPO, ¿no? La optimización en la cadena de suministro, este de aquí, y cómo desde Pugmatic llevamos años invirtiendo en hacer la compra lo más eficiente posible de cara a las agencias y anunciantes, ¿no? De una manera más transparente, y demás, ¿no? Aportando mucho valor, como dice el título, en el working media, haciendo que cada dólar invertido pues tenga también para el publisher la mayor rentabilidad posible, ¿no? Y que se pierdan cuantos menos fees y saltos entre sistemas para poder tener, pues eso, una mayor eficacia en rentabilidad, ¿no? También el tema del addressability, ¿no? De segmentaciones, audiencias, curar inventarios, ¿no? Toda esa selección personalizada y optimizada de inventarios que cada vez es más complejo y cómo desde Pugmatic estamos ayudando a todo eso de ahí, ¿no? Medios responsables, impactos sociales ambientales, intentar reducir al máximo posible las emisiones de carbono, ¿no? Y ser lo más sostenible también con el medio ambiente, ¿no? En ese sentido, Pugmatic, para quien no lo conozca, y esto es una fotografía un poco alto nivel, ¿no? Ofrece esa plataforma en programática que conecta tanto la parte de los compradores como la parte de los vendedores, ¿no? Con el objetivo, como os decía, de maximizar ese rendimiento en publicidad. Sus soluciones eh, buscan, que es la parte que veis en el central, ¿no? Optimizar y monetizar y controlar mejor inventario por una parte de la oferta, ¿no? Mejorar segmentación, asegurar calidad de inventario también por la parte de la compra, ¿no? Y obviamente pues tener la mayor versatilidad posible entre canales, dispositivos y formatos, ¿no? Eso es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Y de los tres puntos que os decía al principio del Supply Path Optimization, por dejaros un poco el concepto un poquito más fijo y que entendáis mejor, ¿no? La optimización de esa de la ruta hacia la cadena de suministro, que se entiende muy bien en otros sectores, como es el de la alimentación o en otro tipo de industrias. Sí que es verdad que en programática es un concepto que lleva eh, bastante tiempo dentro del ecosistema, pero a veces no se entiende bien del todo, ¿no? Y lo que queremos con este tipo de estrategias y acciones es simplificar y obviamente pues mejorar la ruta en la cual el comprador, ¿no? El anunciante final, pues accede a ese inventario digital, ¿no? Con el objetivo en muchos de los casos de tener más transparencia, más control, seleccionando aquellos que son más eficientes, ¿no? O sea, al final, estas estrategias de SPO lo que buscan es reducir el número de intermediarios en ese proceso de compra y venta, para mejorar de nuevo otra vez, ¿no? Pues los resultados ¿no? E incrementar el valor de las inversiones, ¿no? Pugmatic es pionero en estas metodologías de SPO y a final del segundo trimestre de este 2024, a nivel facturación ya representa pues, en torno al 50% de la actividad en nuestra plataforma, con lo que es algo que cada vez se va consolidando más año a año, ¿no? Y podéis preguntar, vale, ¿y cuáles son los beneficios, ¿no? Pues por un lado, como os decía, el control económico, ¿no? Porque ofrece visibilidad muy detallada sobre fees, pujas dinámicas, ¿no? También en el control de calidad, ¿no? Porque mitiga mucho el fraude, ¿no? Y apoya el brand safety o seguridad de la marca, ¿no? Evitando
pues que entren proveedores de baja calidad, ¿no? Que en eso Pubmatic es muy pulcro. Y también, ¿no? Temas de innovación, permitiendo partnerships y desarrollos pues, más ad hoc con tecnologías, ¿no? Igualmente, pues proporciona esa visión holística para tener una toma de decisiones pues, más ágil y más rápida, ¿no? Porque vivimos en un mundo a una velocidad que el dato en cuasi tiempo real o en tiempo real se convierte en una necesidad a raíz de los acontecimientos que también pasan en el propio mercado, competidores, ¿no? O efectos sobre noticias que puedan ser importantes, ¿no? Y hay que tener esa velocidad para tener ese tipo de cambios, ¿no? Y este tipo de estrategias está pensadas para que sean ese win-win-win, ¿no? Para que todos y cada uno de los actores del ecosistema tengan beneficios específicos y no solo favorezca a uno de ellos, ¿no? No voy a repasar todos los que tenemos, porque si no, no dejaría hablar a Gadea y a Nico, que es una parte importante de la sesión, pero ¿sabes? En sesiones, si queréis algún tipo de más deep dive o si tenéis alguna duda específica sobre algún tipo de beneficio, lo podemos tratar en reuniones más uno a uno, ¿no? Pero como veis, muchos tienen que ver con, ¿no? Garantía del fraude, centralización de PMPs, inventarios de calidad, fees más bajos, control, transparencia, por un lado, ¿no? Y también reducir arbitraje, tener, ¿sabes? Un tipo de centralización, ¿sabes? De la actividad en un único sitio, ¿no? Y son cosas que nos están demandando, ¿no? Eh, Algunos de las tácticas específicas, ya os digo, tampoco voy a entrar en todas ellas para no extenderme, pero yo me quedaría de estas 5 que están aquí listadas, me podría quedar con 2 de ellas, ¿no? Por un lado, vemos una tendencia creciente en los private marketplaces, ¿no? Seleccionando ese conjunto inventario en un PMP, ¿no? Garantizando con publishers y channel partners de alta calidad y que sean seguros para la marca. Vemos que es una tendencia clara del mercado que nos están demandando por un lado, ¿no? Y también esa parte de los quality deals, ¿no? De muchos anunciantes al final no quieren y prefieren tener menos cantidad, ¿no? de impactos publicitarios en Open y tener inventarios con múltiples opciones de segmentación, ¿no? Para ser mucho más efectivos en su comunicación, ¿no? Mensajes mucho más ad hoc, en canales específicos, etcétera, ¿no? Y vemos que esas 2 tácticas pues, son las más generalizadas, pero no son las únicas dentro de este ecosistema de SPO, ¿no? El siguiente punto que os decía al principio, que es sobre el Media Curation. El Media Curation se trata de ofrecer tanto a la oferta y la demanda con herramientas para dotar de gestión de calidad de inventario. Veis ahí un pantallazo a la derecha de lo que sería la herramienta, ¿vale? Una parte de ella. Y se pueden ir haciendo todo eso, ese tipo de segmentación de audiencias, first party, incluir tipos de acuerdos, estrategias de precios, prevención sobre fraude, ¿no? Y todo con una transparencia y, obviamente dando acceso a informes para tener el dato lo más preciso posible y en el menor tiempo posible, ¿no? Y es una de las prácticas que también nosotros llevamos más al mercado, ¿no? Al mercado de los compradores, y que empujamos con ellos para que conozcan el detalle y formamos a equipos de traders y demás para que sean autónomos, ¿no? y tengan esa capacidad de autogestión, ¿no? Y el último punto es el tema este de Activate, que os decía al principio, ¿no? Eh, y cruzado un poco con el concepto que comentaba de esa complejidad del ecosistema, ¿no? Muchas tecnologías, actores que se tienen que integrar, llamadas entre diferentes sitios, ¿no? Activate es una solución que ayuda a simplificar ese ecosistema y es una solución self-service que permite a los compradores, ¿no? ejecutar campañas de compra directa con inventarios premium sobre el ecosistema de Pubmatic, ¿no? Obviamente esto tiene muchas ventajas, ¿no? Y entre ellas, pues, como os decía, ¿no? Reduce costes,
tiempos, obviamente, muchas veces de operativa y activaciones más directas, ya que estás haciendo temas de automatizaciones, acceder también a tarifas más bajas, los propios beneficios de esas tácticas que os comentaba antes de SPO y obviamente lo que ayuda mucho es a eficientar esa parte de gestión multiplataforma que muchas veces ahoga en equipos, ¿no? Y en los días que corren se necesita velocidad en la ejecución y toma de decisiones más rápidas, ¿no? Obviamente el significado final, yo os diría que si os queréis quedar con alguna imagen de Activate, ¿no? Es un mayor control sobre la inversión, ¿no? Mayor nivel de transparencia y eficiencias en la compra, ¿no? Y con esto os dejo junto con Gadea y Nico, ¿vale? Que os comentarán pues, sus experiencias en proyectos mezclados con todos estos inputs que os he dado al principio. Nico, Gadea, el micro es vuestro. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la introducción y también por darnos el contexto a esta conversación que vamos a tener. Bueno, para los que no me conozcáis, me presento. Soy Gadea Rodríguez, trabajo en Pagmatic en el lado de la demanda, muy cerca de agencias, en concreto Havas es una de ellas. Hoy tenemos a Nicolás Bouchet con nosotros. Él es el Global Head of Data and Digital Transformation en Havas Media Network. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy Bueno, bien, muy interesante, Pablo, desbloqueando este Working Media. exacto. Bueno, Nico, antes de empezar con esta conversación, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu papel dentro de Havas, para dar un poco más de contexto. Vale, bueno, llevo en Havas unos 11 años ya, liderando siempre proyectos digitales, pero en los últimos 3 años, ya debo decir, tengo un rol global y hace 2 que estoy basado en Madrid, liderando justamente proyectos de transformación digital y muy relacionados con lo que estábamos viendo, ¿no? Optimizaciones de la compra, acortar un poco esa conexión entre lo que es la oferta y demanda, todo el trabajo con data, todo el trabajo con audiencias, privacidad y demás. Perfecto. Pues nada, metiéndonos ya un poco en materia, me gustaría empezar por el primer punto que ha tocado Pablo en la presentación, que es el mercado cada vez más fragmentado. Estamos viendo que cada vez hay más caminos para acceder a un inventario y esto está añadiendo más complejidad a la compra programática de la que había. ¿Cómo lo estáis afrontando dentro de Havas este nuevo contexto? Bueno, es challenging, ¿no? O sea, porque es eso. Y vemos que cada vez más se va fragmentando, pero en Avast tratamos de buscar, ¿no? Partners que nos ayuden a colaborar de una manera transparente, de una manera segura, poniendo en vista el usuario y también desde nuestra visión de crear experiencias significativas en los medios, ¿no? Cómo empezamos a revisar toda esa compra, cómo conectamos de una manera mucho más eficiente la oferta o la necesidad que viene desde el cliente desde un momento del brief con esa oferta de inventario, ¿no? En entornos que sean seguros, que sean transparentes, que busquen esta protección de los usuarios. Pablo hablaba de, ¿no? El win-win-win, que era entre publisher, entre anunciante, entre agencia, y yo agrego un cuarto, ¿no? Que es el usuario. Lo que hemos visto con desarrollos también alrededor de cookies y demás es que el usuario también está demandando mayor transparencia y mayor control sobre su experiencia en la navegación. Y eso es lo que estamos también teniendo en cuenta desde Avast. Mm. Me parece muy interesante ese punto que has comentado de experiencia significativo para el usuario. Y es que lo que estamos viendo por nuestro lado es que hay un reto a la hora de encontrar ese inventario y para esa audiencia más adecuada a vuestros clientes. Este reto, ¿cómo lo está intentando solventar desde Avast? Pues sí, creo que vos lo decías, creo que se van creando cada vez más silos, ¿no? Y fragmentación. Lo que estamos tratando de hacer es justamente de colaborar. Colaborar como industria, empezar a desarrollar cadenas de suministro que sean cada vez más eficientes, pero también que sean más transparentes, aprovechando soluciones tecnológicas, soluciones integrales, aprovechando todo el desarrollo de la automatización, ¿no? Potenciados por el IA, acompañando también a nuestros clientes, ¿no? En la construcción de estrategias de first party data robustas y luego cómo poder conectar toda esa data
con el inventario adecuado, de una manera segura y transparente, ¿no? En la cadena programática, dentro del Open Internet. Hacia ese lugar estamos yendo, ¿no? Ujú. Y dentro de esa colaboración como industria, imagino que las alianzas, los partnerships son cada vez más importantes para vosotros, ¿no? Como agencia. ¿Estáis buscando o has visto recientemente algún cambio en ese tipo de alianzas que debe tener una agencia? Pues la verdad es que sí, lo estamos viendo y de hecho con ustedes estamos colaborando mucho, ¿no? Y venimos ya desde hace algunos años buscando cómo maximizamos el working media, por ejemplo. Ha sucedido algo y en varias conversaciones a nivel grupo y en distintos mercados surgen charlas, ¿no? ¿Qué sucede con cada euro que se invierte? ¿A dónde va? ¿Dónde queda dentro de toda esa cadena? Entonces, nuevamente lo decía al principio, ¿no? En estas alianzas estamos trabajando muy de la mano con partners de tecnología, pero también con los publishers, donde podamos eh, seleccionar aquellos partners idóneos, ¿no? Basándonos en criterios de transparencia, de innovación, pero también de responsabilidad, ¿no? De lo que tenga que ver con la gestión de ese dato de usuario y también la transparencia que nos puedan dar a la hora de detallar a dónde va cada uno de esos euros que se están invirtiendo. Hemos tenido conversaciones muy interesantes con publishers que era, bueno, de cada euro que me llega o que ustedes invierten, yo veo 25 centavos. Y es como, ok, tenemos que empezar a ver qué hay ahí, ¿no? Y empezar a revisar, hablaba antes del concepto de meaningful, pero meaningful también en el uso de la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son esos partners que yo necesito? ¿Dónde puedo recortar en esa cadena para optimizar justamente esa conexión entre mi necesidad como comprador y también la oferta, ¿no? Que tiene del lado de los publishers. Mm. Bueno, desde Pagmatic estamos súper alineados con ese concepto. O sea, entendemos que los publishers generan un contenido de mucha calidad y nos alegra saber que las agencias estáis también trabajando por incrementar ese working media que le llega al publisher y que no solo tenéis alianzas con tecnologías, como podemos ser nosotros, data providers, etcétera, sino también con los publishers, que son los que nos dan de comer al final. Eh, Uniendo un poco con este punto de los publishers, me gustaría tocar un poco la omnicanalidad, que también nos comentaba Pablo en la presentación. Estamos viendo que hay una necesidad de impactar a usuarios en diferentes contextos, tener como diferentes touch points a lo largo del día, con un mensaje adecuado para cada uno de ellos. ¿Cómo abordáis esta omnicanalidad desde el punto de vista tecnológico? Bueno, desde el punto de vista tecnológico y también desde el concepto de agencia, ¿no? Desde Avast, nuestro MX System, lo que hablaba de la creación de las experiencias que sean significativas en medios, buscamos la conexión adecuada, o sea, en el contexto adecuado y con el contenido adecuado. Y ahí sí que estamos desarrollando tecnologías y alianzas tecnológicas. Una de nuestras plataformas, por ejemplo, es Converged, que busca, ¿no? Generar esa conexión o esa integración de datos para encontrar y conectar de manera idónea con esta audiencia, entender muy bien el journey, entender cuáles son las personas que hay detrás de esos targets, ¿no? Siendo cada uno de esos impactos lo más relevante posible. Y hablando de tecnologías también, y hasta hace unos meses, ¿no? En estos últimos anuncios de Google, estábamos viendo que había pluralidad de soluciones para resolver, ¿no? El tema de omnicanalidad. Lo que hemos tratado desde Avast es simplificar esto, simplificar la tarea tanto para lo que es el anunciante que tiene que desarrollar cambios en su ecosistema o en su ad tech, pero también simplificarlo desde el punto de vista de cómo somos transparentes de cara al usuario y esa experiencia en la que recogemos el dato, ¿no? Ujú. Entonces ahí la tecnología realmente se vuelve una aliada. Y de vuelta, creo que estoy muy reiterativo con el tema, pero pedimos mucha transparencia y muchísima colaboración. Hombre, la transparencia, la verdad es que es clave. Nosotros también lo vemos así. Y, y bueno, me gustaría ahora hablarte un poco o preguntarte, ahora que has tocado el tema de Converse y demás, por el tema de identidad. Identidad vemos que es uno de los hot topics que están en los últimos meses encima de la mesa en la industria, incluso cuando Google ha abandonado la intención de limitar las cookies de tercero. ¿Veis que los anunciantes están a favor de probar nuevas soluciones de identidad? Por el contrario, ¿siguen confiando en las cookies? ¿Qué pedís a estas soluciones de identidad? Y si habéis empezado a hacer algún test ya con ellas. Sabes que es interesante esta pregunta, porque he liderado uno de estos de mis proyectos, ¿no? Tiene que ver con cookies
y hemos trabajado, bueno, desde sus inicios, ¿no? En cómo identificar soluciones y poder trazar cursos de acción, ¿no? Y recuerdo que fue a principios de verano, por la noche de Europa, que llegó ese anuncio de Google que se daba marcha atrás. Mm. Y era como, bueno, ¿no? Rápidamente sacar un point of view y rápidamente hablar con nuestros anunciantes, también con otros partners dentro de la network y con nuestras oficinas globales, tratando de entender, ¿y ahora qué hacemos? Y el consenso fue unánime, o sea, logramos un consenso de decir, esta transformación sigue. O sea, todo lo que tiene que ver con las soluciones de identidad y empezar a trazar nuevos caminos que nos permitan subsistir a la depreciación de las cookies, nos llevó a entender que hay múltiples caminos de conectar con la audiencia, nos llevó de vuelta a buscar la transparencia, nos llevó a seguir gestionando soluciones, pero ya desde un concepto que no tenga tanto que ver con si es una cookie o no una cookie, sino más con la gestión de ese consentimiento del usuario, con esa transparencia y ese control que se le da al usuario, porque creo que mucho de este ecosistema cookie-less del que veníamos hablando tiene que ver con eso, con que los usuarios también están demandando un mayor control y una mayor transparencia. Y ahí dentro sí que hemos colaborado con varios partners, hemos lanzado de los primeros casos, por ejemplo en España con ID5 o con UTIC, en los que hemos trabajado en justamente poder eh, eh, probar soluciones que nos permitan sobrevivir en ese ecosistema sin una cookie. Y hoy estas soluciones forman parte de un ecosistema de identidad dentro de Converged como herramienta de Navas y también dentro de la estrategia de First Party Data de nuestros clientes. Muy interesante. ¿Y cómo de alineados están los clientes con esto? Entiendo que al ser transparencia es algo que ellos os demandan, o viene un poco más por vuestro lado, una propuesta que vosotros hacéis a los clientes. No, mira, están alineados, ¿eh? Creo que como industria estamos virando hacia ese lugar y lo estamos viendo cada vez más en conversaciones, ¿no? Transparencia y dar muchísimo detalle de cuáles son los partners de identidad, cómo gestionamos las estrategias de First Party Data. Se pide cada vez más justamente eso, detallar y dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo, que como bien sabemos, los que llevamos varios años trabajando en esta industria, antes tal vez no se cuestionaba tanto eso con el uso de un único identificador como la cookie. Creo que esta transformación ha sido muy beneficiosa, nos va a posicionar en otro lugar como industria. Y por ejemplo, una herramienta como Activate que ha presentado Pablo, ¿cómo encaja con esta necesidad que manifiestan vuestros clientes de transparencia y de acortamiento de la cadena programática? Bueno, nos ayuda justamente a dar una respuesta a cómo estamos invirtiendo, ¿no? Porque nos están ofreciendo un control sobre toda la cadena de suministro, nos están ofreciendo la transparencia y además nos dan seguridad de lo que está sucediendo en nuestras campañas, ¿no? Trabajando con plataformas como Activate, logramos tener trazabilidad en el dato, o sea, saber a dónde va cada una de esas impresiones y qué hay en el medio, ¿no? Y al final es un control de ese end-to-end, lo que digo, transparencia en esa exposición del usuario, en dónde va cada uno de esos euros de campaña y pues encantados de colaborar. Genial. Y ya por último, antes de pasar a las preguntas del público, que por cierto aprovecho para recordar que podéis introducirlas en la caja de Q&A, no seáis tímidos, me gustaría hablar del tema de sostenibilidad. No solo desde el punto de vista de huella de carbono, sino también de responsible media, de cuidar ese contenido que comentábamos al principio de los publishers para que puedan seguir generándolo. En otros países sí que estamos viendo que es un tema que ya está a la orden del día, que hay una preocupación real. ¿Cómo lo ves aquí en España? ¿Es para Havas Media Network un tema importante al que prestar atención o por el contrario es algo que todavía está un poco en proyecto? Lo es. Y antes de empezar a contar un poco nuestras iniciativas, quiero contar algo que lanzamos hace un par de meses, tanto en España como globalmente. Iniciativas que tengan que ver con, tengamos cuidado a la hora de hablar de este tema, de no caer en lo que es un greenwashing. Que no caer y hacer un poco de PR alrededor de lo que estamos haciendo en temas de sostenibilidad. Y ahora dicho esto, o sea, estamos trabajando con soluciones también tecnológicas que permitan, por ejemplo, ayudarnos hacia un objetivo Net Zero 2030, pero no solo en lo que es la medición, sino también la reducción activa, por ejemplo, de nuestra huella de carbono.
implementando tecnología que nos permita medir, pero también optimizar, ¿no? Es hacia donde estamos. Y es sí que una preocupación creciente, digo, como sociedad, ya diría inclusive, y eso también permea en nuestros clientes y en cómo nos piden gestionar sus campañas. Perfecto. Genial, pues pasamos a la parte de Q&A, de parte del público. Nos preguntan si realmente los anunciantes buscan esa transparencia en el working media o no es un KPI aunque miren. Es decir, si para ellos es más importante el pagar un precio bajo o realmente quieren que el dinero llegue realmente al publisher. Pues, a ver, es una muy buena pregunta. Es algo, te diría que un KPI que está en un estado bastante incipiente aún, ¿no? Que se está comenzando a hablar. Creo que todo este año hemos comenzado a desbloquear esas conversaciones y foros como este están ayudando a crear más conciencia, ¿no? A poder entender realmente de cada una de del euro que estoy invirtiendo en mis presupuestos de medios, a dónde va. Lo que sabemos, ¿no? Muchas veces los presupuestos de media también se ven recortados, se ven afectados. Lo que buscamos es que se trate de maximizar, ¿no? Esa inversión y creo que estamos llegando hacia ese camino. O sea, iniciativas que estamos llevando o colaborando con plataformas como Activate, todo lo que tiene que ver con este Supply Path Optimization o el SPO, es algo bastante incipiente, pero estoy seguro que va a ser uno de los temas trending para el 2025 y adelante. Mm. Nosotros desde el punto de vista tecnológico de Pragmatic sí que estamos viendo cada vez más preocupación por parte de ya no solo agencias, pero también cliente directo a la hora de entender qué ocurre con esa inversión que están enviando, dónde se quedan los dólares, por así decirlo, dentro de la cadena. Otra pregunta que nos hacen, que esta me parece bastante interesante, nos preguntan que hasta qué punto las innovaciones tecnológicas son menos sostenibles que los antiguos métodos de compra. Pues, a ver, yo creo que si a la tecnología la usamos estratégicamente, ¿no? Como una aliada y la usamos bajo los criterios de responsabilidad, van a ser soluciones sostenibles, ¿no? Preguntarnos para qué estamos implementando en cada caso una tecnología y ser muy críticos a la hora de implementarla. Nos va a ayudar realmente a optimizar recursos e inclusive en términos de sostenibilidad energética, ¿no? A trabajar de una manera más eficiente. De Mm. vuelta, usada con ética y con buen criterio, la tecnología es una aliada total. Mm. Sí, sí que es verdad que a veces es algo que nos preguntan mucho, ¿no? Es decir, si implemento un medidor de sostenibilidad, ¿no contamina eso más que no aplicarlo? A ver, es cierto, lo que sí que es verdad que para poder reducir tu impacto y para reducir tu huella de carbono necesitas saber el punto de partida y para ello tienes que medir de alguna forma, con algún estándar. Entonces sí que es algo que realmente merece la pena hacer para saber en qué punto se encuentra la agencia o el anunciante directo o quien sea. Y a partir de ahí ya empezar a trabajar en un plan de reducción de esa huella de carbono, de conocer bien los caminos de compra de inventario, etc. Como todo, necesitamos generar primero benchmarks, yo creo, saber dónde estamos parados y a partir de ahí tomar decisiones. Exacto. Y bueno, por último nos preguntan que si, un poco también hablando de tema de sostenibilidad, si creemos que los anunciantes están realmente concienciados o es un tema que viene más impulsado por vosotros, por la agencia. Creo que en muchos casos hay anunciantes que están muy avanzados en este punto, ¿eh? Y que están, o hay iniciativas, ¿no? Muy activas de cara a ser carbono neutral hacia 2030, por ejemplo, es un objetivo que está compartido con varios de nuestros anunciantes. Y desde Avast, también siendo parte del grupo Vivendi, es algo que está muy, muy arraigado también en la cultura de compañía. Yo creo que ahí sí que hay un merge, un match a nivel de industria. Ujú. Porque hace un tiempito veíamos una métrica muy interesante que pues Internet genera casi tanta contaminación como la aviación. O sea, realmente debemos, ahí hay un campo de aplicación, un campo de acción muy interesante. Sí, que puede generar un gran impacto, eso es verdad. Mm. Y nos han entrado otra pregunta. Nos preguntan que cómo vemos, o más bien cómo veis vosotros desde Avas, el split entre el Open Market y los PMPs. ¿Hay una estrategia clara de los anunciantes para mover ese inventario del Open Market a PMPs o por el contrario prefieren seguir comprando en abierto?
Bueno, a ver, yo creo que depende mucho del brief, de los objetivos de esa campaña y también de la experiencia que busquemos crear. O sea, normalmente cuando estamos trabajando con un uso mucho más activo de data o de audiencias first party, sí que es verdad que aún, o objetivos de performance, aún estamos buscando esas audiencias dentro de un open marketplace. Pero sí que estos proyectos que estamos llevando adelante, Supply Path Optimization o la optimización de este Working Media, nos lleva a explorar territorios donde lo que buscamos es empezar a reemplazar ese ecosistema del Open, que muchas veces es poco transparente y en algunos casos hasta poco trazable, por unos entornos que desde Avast tenemos la visión de los Meaningful Marketplaces, por ejemplo, donde buscamos tener una curación de inventario, trabajando muy de la mano de los partners tecnológicos como Batic, con soluciones como Activate, pero también con los publishers, buscando esa manera en que el publisher pueda disponibilizar ese inventario de una manera más eficiente que estar generando cada vez un PMP y tener una curación previa del inventario. Y el objetivo es comenzar a migrar un poco esos presupuestos desde un Open hacia este concepto del Meaningful Marketplace. Perfecto. Bueno, pues ya no tenemos más. Ah, espera, hay otra pregunta. No, ya no tenemos más preguntas. Nada, Nico, agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros hoy, que nos hayas abierto esa ventanita a vuestra agencia, a Avast, y nos hayas añadido tanto valor. Yo, desde mi punto de vista, me gustaría señalar tres de los puntos que has comentado que me parecen súper importantes. Por un lado, la transparencia que se está buscando desde agencia y se está trabajando en alianzas tecnológicas y con publisher. Me ha gustado también mucho el punto que has mencionado y enfatizado, que estáis cuidando al publisher, que estáis buscando que maximice ese working media. Y por último, que no os olvidéis del usuario, que estáis buscando una experiencia significativa para él, no solo desde el punto de vista del impacto, sino también desde el punto de vista de la privacidad, hemos visto que es un tema que realmente preocupa. Nada, agradecerte de nuevo que hayas estado con nosotros y cedo la palabra de nuevo a Pablo para que cierre. Y nada, muchísimas gracias, Gade. Has hecho un resumen final potentísimo, ¿vale? No, nada más que añadir, nada que eso, que muchísimas gracias también a LAB, los que estáis todavía conectados y os habéis conectado con anterioridad a la participación. Estamos muy agradecidos con esas preguntas y que cualquier conversación o detalle o si queréis hacer más deep dive o ver plataforma a todos los niveles tenéis a Pubmatic a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias.